Muchas gracias, senador Burgos. Bueno, más que como presidente de la Comisión de Estudios Legislativa Segunda, que nos toca presidir y codictaminar este proyecto, quiero fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática respecto al dictamen que estamos discutiendo. Partimos de reconocer que efectivamente a lo largo de varias semanas hemos estado discutiendo un proyecto de dictamen que buscaba no solamente avanzar en una reforma de carácter electoral, sino una reforma política que permitiera transformaciones importantes al régimen político. En ese sentido, incluimos en esta discusión nuevas facultades y atribuciones del Congreso de la Unión y de cada una de las cámaras respecto, por ejemplo, a aprobar el nombramiento, la ratificación de los miembros del gabinete del gobierno federal cuando se optara por el gobierno de coalición, o, no existiendo el gobierno de coalición, aprobar por parte de la Cámara de Diputados el nombramiento del secretario de Hacienda y por la parte del Senado de la República al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Discutimos también temas importantes como la creación de nuevos órganos autónomos constitucionales. Uno de ellos, que entraría en vigor inmediatamente, sería la autonomía de Coneval, y otro que entraría hasta el 2018 es el de dotar de autonomía al Ministerio Público a través de una Fiscalía Nacional de Justicia, que, como sabemos, son asuntos importantes. En cuanto a la discusión de los órganos electorales, el objetivo central se ciñó indudablemente a la discusión para buscar eliminar el secuestro de que son objeto los institutos electorales locales por parte de los gobernadores, y siempre he insistido en complicidad y en acuerdo con los partidos políticos y los grupos parlamentarios de los congresos locales, en donde se da una modificación en cuanto al mecanismo de nombramiento de los nuevos consejeros por parte del Instituto Nacional de Elecciones, quienes tendrían que partir también de la creación de un Servicio Nacional Electoral Profesional que forma parte de este cuerpo de dictamen. Y una de las discusiones fundamentales giró en torno, que es donde está la diferencia fundamental, hacia avanzar a un modelo, a un sistema electoral plenamente centralizado o a un modelo electoral semicentralizado que respetara las facultades soberanas de los estados para regirse su gobierno interior. Creo que ha habido temas, sin lugar a dudas, importantes que podrían haber construido modificaciones más importantes a nuestro régimen político. También hemos señalado con mucha atención cuáles son los principales diferendos que tenemos. Desde el papel que deben de cumplir los tribunales estatales electorales, en donde solamente la reforma se redujo a mantener tribunales estatales y que fueran nombrados sus integrantes por el Senado de la República a partir de ternas presentadas por los congresos locales, aunque a nuestro juicio se requiere de una cirugía mayor para poder entrar a un nuevo órgano nacional que garantice plenamente la imparcialidad y legalidad en las elecciones. Pero lamentablemente no solamente no se ha logrado, sino incluso se lleva a situaciones extremas, como la establecida en el artículo 22 transitorio, donde se quiere prorrogar, ampliar el mandato de los actuales magistrados de la Sala Superior a 15 años, lo cual a nuestro juicio pues no solamente es indebido, es ilegal, sino también creo que no es poco ético. Otro de los temas donde hemos señalado problemas importantes es en torno a la reelección.
en donde se han manifestado posiciones encontradas respecto a si reelección sí o reelección no. Por supuesto que es un tema que incluso ha suscitado debate dentro de los congresos de los partidos, pero independientemente del establecimiento de la reelección o no, pues hay planteamientos que a nuestro juicio resultan inaceptables, como por ejemplo la pretensión de establecer la reelección inmediata de los actuales legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como el Senado de la República, porque nadie puede legislar en su propio beneficio y porque fuimos electos sobre normas y leyes claras que definieron con toda precisión el término de nuestro mandato. Yo creo que es un asunto que debe aplicarse igual en el caso de los magistrados de la Sala Superior, a quienes no se les puede prorrogar el encargo para el cual fueron electos. Hemos tenido diferendos importantes en cuanto a la definición de las causales de nulidad de las elecciones, donde si bien al principio hubo la negativa de incorporarlas, pues se establecieron ya algunas causales de nulidad, como es el rebase del tope de gastos de campaña, como es la presencia de dinero ilícito o cuando son acciones que incurren en la comisión de delitos. Pero se mantiene dentro de estas causales de nulidad la figura de determinancia, que para nosotros no solamente es indebida, más aún después de las muy lamentables experiencias que hemos tenido con esta interpretación discrecional de los órganos electorales, donde por ejemplo en el 2006 reconocieron que el Ejecutivo Federal intervino indebidamente en el proceso electoral en favor de un candidato, que hubo una guerra sucia a través de los medios de comunicación que violaban las disposiciones establecidas en el Código Electoral, que intervinieron indebidamente organismos empresariales en el proceso, que hubo distracción de recursos públicos en favor del candidato oficial y otras que a juicio del tribunal, a pesar de una diferencia del 0.56%, no fueron determinantes en la elección y tuvo como consecuencia pues no solamente un enorme descrédito de los órganos electorales, sino particularmente de la legitimidad del gobierno que asumió Felipe Calderón. Por eso son temas que para nosotros son muy importantes. Y podríamos enumerar otros más, independientemente de los avances en los que hemos participado y hemos discutido. Pero como lo señalamos el jueves pasado, y de manera lamentable, esta discusión sobre la reforma política electoral, con sus limitaciones, con el no avance hacia una definición más clara del cambio de régimen, se convirtió para el Partido de Acción Nacional en una moneda de cambio para vender su voto en favor de la reforma energética. Esa simple y sencilla razón a nosotros nos ha llevado a decidir a no participar en estas discusiones, porque no queremos convalidar de ninguna manera un proceso en donde se haga una operación de trueque legislativo de unas reformas por otras. Creo que en todo momento hemos actuado con responsabilidad en los trabajos de las Comisiones Unidas, en las reuniones de las mesas directivas, pero de ninguna manera nosotros podemos ser parte de un proceso de legitimación de un dictamen que, como algunos legisladores han señalado públicamente, prácticamente se encuentra elaborado fuera del Senado de la República, que busca profundizar la contrarreforma energética y donde no solamente se plantean ya los contratos de utilidades compartidas, sino la pérdida del dominio de la nación sobre el petróleo, los hidrocarburos y la electricidad, al plantear contratos de producción o licencias, mejor conocidas como concesiones, y que plantea, con lo cual el Estado no solamente perdería el dominio de la nación sobre estos hidrocarburos, sino que al mismo tiempo, con las reformas al 28 constitucional,
y las disposiciones anunciadas en las leyes reglamentarias permitirían no solo la disminución de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, sino incluso la venta de sus activos. Por esa razón, hemos decidido venir a fijar una posición aquí en las Comisiones Unidas y, por supuesto, vamos a dar el debate en el Pleno del Senado de la República, en donde también, además del debate en lo general, presentaremos nuestras propuestas en lo particular. Eso es lo que queríamos señalar con toda precisión y les agradecemos su atención. Muchas gracias.